confirmen si se ve bien, se escucha bien. No, pues demoré en sacarlo. A ver si se ve bien, se escucha bien. ¿Cómo estamos? La pantalla está. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos esa vocecita? Dice. A ver, un ratito, estamos acomodando el monitor. Descuida, todo está bien. Y ahí está, ya está. ¿Qué tal? Buenos días con cada uno de ustedes. ¿Cómo estamos? Espero que se encuentren de maravilla. ¿Qué nos toca hacer el día de hoy? Gracias por sus palabras. Hoy nos toca trabajar lo que corresponde a literatura peruana, pero del siglo XX. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver en este momento. Literatura peruana del siglo XX. ¿Estamos bien? ¿Estamos preparados? Listos. Todavía no, a Vargas Llosa todavía no lo vamos a ver. El tema de hoy es la primera parte del siglo XX. El tema de hoy es el inicio del siglo XX, pero luego ya vamos a ver a Vargas Llosa más adelante. Por ejemplo, lo que vamos a ver nosotros hoy es el posmodernismo. La próxima semana hablaremos de Vallejo. La semana siguiente hablaremos de Arguedas, de Ciro Alegría, y ya la siguiente entramos con todo a Vargas Llosa. Ese es el sílabo, estamos siguiendo un sílabo nosotros en este momento, ¿correcto? Ahora sí, vamos avanzando paso a paso, porque esto es fundamental. La semana, sí, Vallejo, pues Vallejo es vanguardismo. La próxima semana, te decía, sí, si nosotros hablamos acerca del siglo XIX, ya lo hicimos la semana pasada, cuando hablamos del siglo XIX hablamos de la Guerra del Pacífico. Cuando hablamos del siglo XIX hablamos de Ramón Castilla. Cuando hablamos del siglo XIX hablamos, por ejemplo, acerca de la prosperidad falaz, la Confederación Peruano-Boliviana. Eso es todo lo que hemos hablado del siglo XIX. Pues te cuento, en este siglo XX, en este periodo del siglo XX, nosotros tenemos que ver más temas. Por ejemplo, ¿qué vamos a ver? Para empezar, un poquito de historia. Si hablamos nosotros acerca del siglo XX, el primer momento de la literatura del siglo XX se va a llamar República Aristocrática. ¿Qué es la República Aristocrática? Te cuento. Cuando hablamos nosotros acerca de República Aristocrática, aquí vamos a tener el inicio de la vida política del siglo XX. Aquí, por ejemplo, en estos primeros años, vamos a tener a Nicolás de Piérola, vamos a tener, por ejemplo, en estos primeros años, a López de Romaña, vamos a tener a Candamo, vamos a tener a Pardo, vamos a tener a Leguía, primer gobierno, vamos a tener a Billinghurst, Pan Grande, vamos a tener a Benavides, segundo gobierno de Pardo, hasta llegar al oncenio de Leguía. Piérola, López de Romaña, Candamo, Pardo, Leguía, Billinghurst, Benavides, Pardo y Leguía nuevamente. Ese es el inicio del siglo XX. En este inicio del siglo XX, la República Aristocrática nos revela algo bien fuerte. ¿Qué cosa? La aristocracia peruana estaba conformada sobre todo por estas familias que eran pues antiguos empresarios guaneros. Y estas familias que se habían dedicado, aquí aparece la calle, y esas familias que se habían dedicado a trabajar el guano, en un momento determinado se dieron cuenta que el negocio más grande, ¿correcto? El negocio más rentable en este país era dedicarte no a hacer empresa, sino dedicarte a hacer gobierno. ¿Por qué? Porque tú podrás tener todo el capital, podrás tener toda la fuerza, podrás tener toda la maquinaria, pero si no te firman el proyecto que permita tus operaciones, de nada sirve. Entonces, el negocio más rentable es llegar a la presidencia de la República. Por eso las principales familias aristocráticas del Perú del siglo XX van a apostar
por llegar a la presidencia. Y entonces así comienza esta historia del siglo XX. Ya no vamos a tener militares, no. Ahora vamos a tener civiles. Vamos a tener en este siglo XX gobiernos civiles y el nacimiento de un concepto. Este concepto es el intelectual. ¿Qué cosa es un intelectual? El intelectual es el hombre que vive para pensar, al hombre que le pagan por pensar, el hombre que no hace labores físicas, no se dedica a otra cosa. Para que te hagas una idea, González Prada fue militar, Ricardo Palma fue militar, Salaverry fue militar, ahora no, ahora el literato ya no va a ser militar. A partir del siglo XX los escritores también van a ser civiles. ¿Cómo inicia el siglo XX? Yo tengo que contarte esto. Mira, tú sabes que el sílabo plantea temas para trabajar, pero tú sabes que yo siempre trato de hacer un poquito más porque no quiero que te confundas. Por ejemplo, el sílabo te pide que estudies posmodernismo, pero si el posmodernismo aparece después del modernismo, yo no puedo explicarte posmodernismo sin antes no hablarte acerca del modernismo. Pregunto, ¿sabes lo que es el modernismo? Rápidamente, cuéntame. ¿Sabes lo que es el modernismo? Más o no. Perfecto. Atento entonces que esta pizarra es como siempre hacemos, una pizarra que nos va a permitir tener un contexto. ¿Listo? Atento entonces, no te distraigas. Comenzamos. La primera corriente literaria que nace en el Perú en el siglo XX se llama modernismo. Pero para hablar del modernismo, Luisins, ¿qué? Anderson, explícate, Luisins. Cuando mencioné la semana pasada a González Prada, te dije que fue precursor del modernismo. No hablé del modernismo, recuérdalo. Solo te dije que él era precursor del modernismo. Claro, fue realismo. Entonces, ahora sí te voy a explicar qué es modernismo. Vamos a recordar algo sencillo. Primero, cuando hablábamos nosotros de literatura hispanoamericana, aquí en literatura hispanoamericana, yo tengo que recordar brevemente teoría modernista. ¿Por qué? Porque el modernismo es fundamental para hablar de Perú y de Hispanoamérica. Vamos a ver, ¿qué puedo recordar acerca del modernismo? Primera idea, escúchame, el modernismo. ¿Por qué es importante? Porque el modernismo nace en 1888. Yo tengo que saber que el modernismo nace en 1888 cuando se publica un libro de cuentos y poemas llamado Azul. En 1888 nosotros vamos a tener la aparición de la primera, así se le llama el modernismo, primera corriente original, así le vas a llamar, primera corriente original de Hispanoamérica, así se le conoce al modernismo, primera corriente original de Hispanoamérica. El modernismo que nace en 1888 precisamente va a ser la primera literatura propia de este continente. Sí, el contexto en Perú se llama República Aristocrática, claro que sí, es lo que se está viviendo a nivel político. No te confundas, recién estamos empezando, Paula, vamos. Ahora, el modernismo, un detalle rápido, el modernismo es el arte propio de América. El modernismo precisamente va a tener algunos rasgos. El modernismo, por ejemplo, es el arte de la musicalidad. El modernismo yo tengo que saber que es el arte del esteticismo. ¿Qué es esteticismo? Te cuento. Musicalidad es una poesía llena de ritmo. Esteticismo es una poesía llena de belleza. Tenemos, por ejemplo, acá el exotismo. Lo exótico es lo raro, lo exótico es lo ajeno, lo exótico es lo fuera de lo común. En el modernismo tenemos la sugerencia. ¿Qué cosa es la sugerencia? Una expresión llena de metáforas. Todo esto es modernismo en Hispanoamérica. ¿Listo?
Claro, el sincretismo, la apropiación de otras culturas, el cosmopolitismo, mirar otros pueblos, el hispanoamericanismo, la identidad hispanoamericana. Hay una parte en el sílabo donde sí vamos a estudiar modernismo en Hispanoamérica, pero yo quiero hablar del peruano, que ese no está en el sílabo. Vamos a ver, si hablamos nosotros acerca del modernismo, yo tengo que recordar que este modernismo es una línea de tiempo. ¿Listo? Mira, más o menos funciona así. El primer punto de este modernismo se va a llamar de la siguiente manera: precursores del modernismo. Y acá sí hay un punto que vimos la semana pasada. Esto de verdad sí lo hemos visto, claro que sí. Un primer precursor del modernismo dijimos que era un peruano, el que estudiamos la semana pasada, Manuel González Prada. Manuel González Prada es el peruano precursor del modernismo. El que escribía: si eres nieve, porque tú vivas llamas; si eres llama, porque tú hielo inerte; si eres sombra, ¿por qué la luz derramas? ¿Por qué la sombra si eres luz querida? Si eres vida, ¿por qué me das la muerte? Y si eres muerte, ¿por qué me das la vida? Eso era González Prada, pero no es el único. Acá tú tienes que saber que hay un escritor cubano también que se llamó José Martí. Y José Martí escribió lo siguiente: quiero contarte, bajo la sombra de un ala, este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor. Ella le dio al desmemoriado una almohadilla de olor. Él volvió casado. Ella murió de amor. Ella, por volverlo a ver, salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer. Ella murió de amor. Dicen que entró muy de noche en el río. Dicen que la sacó muerta el doctor. Dicen que se murió de frío, pero yo sé que se murió de amor. Eso, por ejemplo, es premodernista, musical, exótico, esteticista, ¿cierto? Ahora, el segundo punto corresponde a la fundación del modernismo. Y si hablamos nosotros acerca de la fundación del modernismo, aquí yo tengo a Rubén Darío, aunque su nombre originalmente no era Rubén Darío. Rubén Darío es el nicaragüense llamado Félix Rubén García Sarmiento, conocido popularmente como el poeta de los cisnes, autor de Azul, prosas profanas y cantos de vida y esperanza. Esto es lo que corresponde a la fundación del modernismo. Ahora, ¿qué tengo que mencionarte acá? Aparecen otros modernistas, ¿ya? Aparecen otros modernistas. Félix García Sarmiento, ahí está, Félix García Sarmiento. ¿Listo? Ahora, Azul es uno de sus textos más importantes, claro que sí. Con él se funda el modernismo. Pero un detalle que tengo, el poeta de los cisnes, el poeta de los cisnes. Ahora, ¿qué dice 100 años de soledad? No, ese es de García Márquez, Ingrid. Ese es de García Márquez, eso es después todavía. Ahora, yo quiero contarte acá algo que tiene que ver con la separata de hoy. Esto se llama postmodernismo. La pregunta es, ¿qué cosa es el postmodernismo? El modernismo se volvió mucho adorno. El modernismo se volvió mucho decorado. El modernismo se volvió mucha música. Y el modernismo ya no tenía tema. El modernismo ya no tenía tema. Un ratito, Aldair, me dicen si puedes acercar un poquito la cámara que está muy lejos. Ahora, entonces, el modernismo, como ya no tenía tema profundo, como el modernismo no manejaba ya un mensaje, el modernismo solo se volvió demasiado adorno. Y entonces el modernismo cayó en excesos. Cuando el ahí está mejor, ¿te parece? Sí, confírmanos. Cuando el modernismo, perfecto, ya. Cuando el modernismo cayó en diversos excesos, entonces aparece el posmodernismo.
Te planteo la diferencia entre uno y otro. Ustedes no han visto nada. Ya. Te planteo la diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, si hablamos nosotros, que dice abajo de azul, prosas profanas, prosas profanas. Te decía, si hablamos nosotros, por ejemplo, del modernismo, planteamos algunas cosas. ¿El modernismo hablaba de mundos mágicos o hablaba de América? El posmodernismo va a cambiar totalmente la temática. En el posmodernismo, yo voy a jugar con esta mnemotecnia, ¿te parece? Post. Cuando te pidan qué es posmodernismo, solo recuerda post. ¿Por qué post? Escúchame bien, porque la P te va a hacer acordar la provincia. El posmodernismo no te habla de todo el continente, te habla de la provincia. La O te va a hacer acordar la sensación de olvido, la sensación de nostalgia. Ah, por eso la S se refiere a la soledad y la T se refiere a la ternura. Provincia, olvido, soledad y ternura. Esos son los 4 puntos claves. Provincia, repito, olvido, soledad y ternura. ¿Cómo lo recuerdo? Acuérdate de Valdelomar. Mi infancia, que fue dulce, serena, triste y sola. Se deslizó en la paz de una aldea lejana, entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana. ¿Te das cuenta? Provincia, olvido, soledad, ternura. Es una mnemotecnia nada más, no es que por eso se llame posmodernismo. Y es acá que, por ejemplo, vamos a tener una escritora chilena. Solo lo menciono como contexto. Gabriela Mistral. ¿Y por qué es importante? Porque es la primera autora hispanoamericana en ganar el Premio Nobel de Literatura en el año de 1945. No, José Díaz Canseco es un poquito más adelante. José Díaz Canseco vamos a verlo después de Vallejo, después de Ciro Alegría, para que te ubiques un poquito. ¿Ya? Ahora, acá nosotros vamos a tener sobre todo a Gabriela Mistral, porque repito, es la primera autora que gana el Premio Nobel de Literatura en toda Hispanoamérica. No, Débora, no. Ese creo que se llama Mauricio, no José. Ya, vamos. Ahora, otro detalle. Ya tenemos entonces qué es el modernismo. Ayúdame y recordemos. Atento, atento, atento. El modernismo nace en 1888 con la publicación del Libro Azul. El modernismo es la primera corriente original de Hispanoamérica, la primera vez en que hacemos un arte propio. El modernismo se caracteriza por la musicalidad, una poesía llena de ritmo. El modernismo se caracteriza por el esteticismo, solo belleza, solo belleza. El modernismo se caracteriza por lo exótico, lo raro, lo ajeno, lo diferente, lo fuera de lo común. Y el modernismo se caracteriza por emplear constantes metáforas y símbolos sugerentes. ¿Listo? ¿Quiénes son los precursores del modernismo? En Hispanoamérica tenemos a Perú y a Cuba. El peruano González Prada y el cubano José Martí. ¿Quién era el fundador del modernismo? Rubén Darío, llamado también Félix Rubén García Sarmiento, conocido como el poeta de los cisnes, el autor de Azul, prosas profanas y cantos de vida y esperanza. Y en el posmodernismo tendríamos a Gabriela Mistral y la noción de provincia, olvido, soledad y ternura. Panorama de Hispanoamérica. También, sí, también, Paula, solo estoy poniendo algunas características. Como repito, más adelante, una vez que acabemos Perú, cuando el sílabo nos pida hablar de Hispanoamérica, ahí vamos a hablar del modernismo sobre todo. Una clase completa de esto. Y no, no es mágico, no es mágico. Lo mágico es otra cosa, se llama realismo mágico y esa es otra corriente literaria. Es estético, sí, es exótico, sí, pero lo mágico es otro concepto. ¿Listo? Ahora, volvamos. ¿Qué tengo que hablarte yo? Lo que yo quiero en este momento es llenar un vacío.
¿correcto? Lo que yo quiero en este momento es no hacer un salto, porque si de González Prada salto a Eguren y Valdelomar, no se va a entender. Yo quiero contarte quién está en medio. A ver, ¿quién está en medio? José Santos Chocano. Entonces, vamos a hablar del modernismo, pero el modernismo peruano, para que no haya confusión, ¿ya? Si hablamos del modernismo peruano, las características por dos son las mismas. Musicalidad, exotismo, esteticismo, pero el modernismo peruano va a tener una característica peculiar. En el modernismo peruano vamos a trabajar mucho este concepto, sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? La definición de sincretismo en Hispanoamérica es apropiación del otro. Cuando yo veo algo que me gusta de otra cultura, lo aprendo. Eso es sincretismo, ¿correcto? No va por ese lado por sí. Sí hay modernización, pero el sincretismo va por otro lado. El sincretismo va por el hecho de cuando tú miras una técnica en otra tradición, otra cultura, la asimilas. Pero en el Perú, exacto, en el Perú vas a entender sincretismo como mestizaje. Esa es la definición de sincretismo para la literatura peruana. El sincretismo es el mestizaje, es decir, el sincretismo es la mezcla entre lo inca más lo español. Eso es sincretismo. Segunda idea, en el Perú nosotros vamos a tener acá también la idea de lo que se conoce como mundonovismo. ¿A qué le llamamos mundonovismo? El mundonovismo en la literatura significa que vas a hacer una literatura netamente de América. América. A ver, ¿qué me has dicho? Se conecta con el interés universal. No te entiendo por ahí a qué te refieres con interés universal. Si te refieres a la literatura universal, al panorama, yo te diría más bien que en el modernismo lo que busca es la identidad. Ya, más aboga a lo propio, por eso pongo esta característica. El modernismo peruano más se inclina a lo propio. Mezcla lo propio con otras culturas, pero más se inclina a lo propio. Por eso es que el tema fundamental del modernismo hispanoamericano es América. ¿Qué significa? El tema fundamental del modernismo peruano tiene que ver con la historia americana. El tema fundamental del modernismo peruano tiene que ver con el paisaje americano y tiene que ver con la leyenda americana. Ese es el tema fundamental del modernismo, en este caso, historia, paisaje, leyenda. Otro punto que vamos a ver, si hablamos nosotros acerca del modernismo, podríamos decir otras cosas. Por ejemplo, el modernismo se va a caracterizar ¿por qué? Porque en el modernismo peruano nosotros vamos a tener acá una figura literaria muy recurrente, la sinestesia, y esto ya ha venido en San Marcos. ¿Qué es la sinestesia en el modernismo peruano? En el modernismo peruano la sinestesia la vamos a tener vinculada con la asociación sensorial. ¿Cómo es eso? La sinestesia es una figura literaria que tiene que ver con los sentidos. Por ejemplo, el olfato, el gusto, el tacto. Si yo digo, imagínate, huele a peligro, claro, voz dulce, claro, me sabe a traición. Eso sería sinestesia. Sinestesia es todo lo que tiene que ver con los sentidos. Y esto deriva en otra característica más. ¿Cuál es esta? Y esta es la que viene mucho en San Marcos cuando hablamos de modernismo peruano. Plasticidad. Plasticidad tiene que ver con la presencia de imágenes plásticas. ¿Y a qué se refieren las imágenes plásticas? Yo voy a dibujar con los versos. Yo voy a crear imágenes con mis palabras. Eso es plasticidad. Yo creo formas con mis palabras. Voy dibujando con cada palabra. Los caballos serán fuertes, los caballos serán ágiles, sus ancas relucientes, sus cuellos gruesos y brillantes, sus ojos resplandecientes. Eso se llama plasticidad. Voy describiendo de tal manera que mis palabras dibujan. Claro, la descripción,
pero la poesía va a crear imágenes, a eso se refiere. Es una descripción, pero no narrativa, sino en poesía. Crear imágenes con la poesía. También se puede con la prosa, siempre y cuando sea una prosa poética, pero eso es lo que predomina. Ahora, a estas características yo le sumo estas, y entonces me sale el modernismo peruano. Si hablamos nosotros acerca del modernismo peruano, aquí nosotros vamos a estudiar precisamente al poeta José Santos Chocano. Chocano está en el prospecto de admisión, así que tenemos que verlo, aunque sea brevemente. ¿Qué debemos saber de Chocano? Chocano es un poeta que cambió toda la literatura peruana. Ahora, por ahí me hablabas de identidad, por ahí me hablabas de cultura. Aquí no hay cosmopolitismo. Sí, sí hay, lo voy a mencionar al final. Es el hijo de Ricardo Palma, Clemente Palma. Precisamente Clemente Palma representaría aquí el cosmopolitismo. Pero eso es a lo que quiero llegar. En el modernismo peruano vamos a tener una diferencia con el modernismo del resto de América, porque el modernismo peruano es aquel que genera una identidad. Pero José Santos Chocano no va a tener una identidad nacional. ¿Por qué? Porque Chocano es uno solo. El modernismo es un movimiento solitario en América Latina. En América Latina, al menos en Perú, no vamos a tener un grupo poético, vamos a tener un autor, Chocano. Chocano se hizo llamar el cantor de América. Soy el cantor de América, autóctono y salvaje, diría en sus versos. Si hablamos de José Santos Chocano, lo primero que yo tengo que recordar es que José Santos Chocano va a ser todo un intelectual. ¿En qué sentido Chocano va a ser un intelectual? Chocano va a intervenir a nivel político. Chocano va a ser asesor político. ¿Para quiénes trabajó Chocano? Esa pregunta es sencilla. Chocano, para que te hagas una idea, siendo joven todavía, fue secretario de Nicolás de Piérola. Imagina. Chocano participó en el gobierno de López de Romaní. Es más, Chocano escribió un nuevo himno nacional en el gobierno de López de Romaní. Chocano se fue del país. Chocano conoció a Pancho Villa, tuvo un pequeño contacto con él y luego Chocano fue secretario de Estrada Cabrera. ¿Quién es Estrada Cabrera? Estrada Cabrera es un dictador guatemalteco al que Chocano fue su secretario. Chocano fue asesor y secretario de un dictador asesino guatemalteco llamado Estrada Cabrera. Y cuando derrocaron a Estrada Cabrera, a Chocano, lo iban a fusilar. Y logró Rubén Darío, porque sabía del poeta, logró Rubén Darío pedir por su vida también. Y tal fue la presión que a Chocano nos lo mandaron. Cuando Chocano nos lo mandaron, alguien lo recibió de brazos abiertos. ¿Quién? Un aprendiz de dictador en su primer gobierno, Augusto B. Leguía. Augusto Leguía lo recibió con honores a Chocano, y no solo lo recibió con honores, Augusto B. Leguía a Chocano le creó un premio solo para él. Este premio se lo ganó Chocano y luego se eliminó el premio para que él sea el único que lo gane. El premio se llamaba Los Laureles de Gran Poeta y él es el único poeta que recibió los laureles. Los laureles de Gran Poeta eran unos laureles de plata semejantes a los que usaban los escritores en Roma y que al que Chocano le colocaron en la cabeza. ¿Te das cuenta? Chocano tuvo sus laureles aquí en el Perú. Fue querido y respetado por Leguía. Obvio, con tremendo currículum, a Leguía le convenía la presencia de Chocano. Por eso Chocano tenía trabajo en su gobierno. Y este Chocano, muy soberbio, decía, hace años que recorro el mundo. He vivido poco y me he cansado mucho. El que vive deprisa no vive de veras. El que no echa raíces no puede dar frutos. Habla sobre la idea de toca detenerme. He vivido mucho, aunque soy joven, ¿cierto? He vivido poco y me he cansado mucho. O sea, ha hecho muchas cosas en una corta edad.
Este chocano va a tener algunos conceptos que te interesan. Primero, la pregunta es, ¿qué es el Perú para José Santos Chocano? A ver, si hablamos nosotros del Perú, ahí está, aunque en realidad este mapa no era el que tenía Chocano, porque acuérdate que Leguía es el que achicó casi todo el mapa regalando terrenos, pero para que te hagas una idea, si hablamos nosotros de Chocano, Chocano define al Perú de la siguiente manera. El Perú no es inca, porque los incas existieron antes y no solo en esta tierra. El Perú tiene que ver con el mestizaje. Es inca más español. Eso es el Perú. Chocano admira al imperio incaico, pero también admira a los conquistadores españoles. Chocano ama al Perú y ama también a los españoles, ¿correcto? Ahora, Chocano es el primero que cree en el concepto de mestizaje. El Perú no es lo incaico, el Perú es la mezcla, la unión. Eso es lo que plantearía. Y esto en su poesía, repito, se llama sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? El mestizaje. Otra idea. Luego Chocano va a hablar de la poesía americana. Y si a Chocano tú le preguntas por la poesía americana, Chocano otra vez te vuelve a dibujar un mapa. Y más o menos lo pinta así. Y Chocano dice, en América hay solo dos poetas. En América, dice Chocano, solo existen dos poetas. Nada más. Para Chocano hay dos territorios en América. Chocano te dice, tenemos el norte y tenemos el sur. Y Chocano dice, en el norte está Walt Whitman. En el norte está Whitman. Y en el sur estoy yo, dice. El norte es de Whitman y el sur es mío. Alucina. Algo que caracteriza a Chocano es la poca humildad, pues, ¿no? Para Chocano solo hay dos grandes poetas en América y él es uno de ellos. Oye, pero acá hay un detalle importante. Si en el norte está Whitman y en el sur está él, y en el centro, ¿qué hay en el centro? Nicaragua, pues. ¿Qué hay en el centro? El creador del modernismo. ¿Qué hay en el centro? Rubén Darío. Y tan soberbio Chocano que dice, no, el centro no existe. Norte y sur. Ni siquiera menciona el centro. Y eso que Rubén Darío es el fundador del modernismo. Chocano fue soberbio hasta el último día de su vida. Un detalle más sobre Chocano que tengo que saber. José Santos Chocano va a ser invitado como embajador de la cultura americana. Ya Chocano había escrito Iras Santas, ya Chocano había escrito Fiat Lux y Chocano recibe una cartita. Esta cartita, no, Chocano no dice que él es fundador, solo dice que los dos grandes poetas americanos son Whitman y él. En ningún momento dice que él es fundador, solo que él se considera más importante que el mismo fundador. Ahora, Chocano recibió una cartita y esta cartita que recibió Chocano, ¿sabes de parte de quién venía? De la Real Academia Española. Una cartita de la RAE, autorizada por la corona española. Una cartita redactada por un grupo de escritores españoles conocidos como la Generación del 98 y que estaban celebrando los 300 años de la publicación de Don Quijote de la Mancha. Lo invitaron a Chocano para celebrar el Día del Idioma y lo invitaron a Chocano como embajador americano.
un embajador cultural americano. ¿Te imaginas que la corona española te invita como embajador americano? De la cultura, obviamente. Chocano se sintió digno. Chocano se alistó. El compromiso era publicar un libro en Madrid. Publicar un libro allá. Tienes que publicar un libro. Entonces Chocano planteó su poemario. Chocano alistó un poemario. El poemario no podía ser cualquier libro. El poemario tenía que ser el libro americano. Y entonces Chocano escribió Alma América. Y para impactar en su público, Chocano le colocó un subtítulo a Alma América. Alma América también se llama así. Poemas indo-españoles. Es decir, poemas mestizos. Poemas mestizos. Y es acá que José Santos Chocano viajó a Panamá, porque tú sabes que para viajar a España tenías que ir a Panamá, cruzar al otro océano y recién allí tomar el barco que cruce el Atlántico. Chocano viajó hasta Panamá. Cuando Chocano llegó a Panamá, se dio cuenta que había gente que estaba aplaudiendo, gente que estaba saludando emocionada. Y Chocano va a agradecer a sus seguidores, pues no, y voltea y nadie lo aplaudía a él. Todos aplaudían a otro hombre que está subiendo al mismo barco donde está él. ¿A quién están aplaudiendo? A Rubén Darío. Rubén Darío también había sido invitado a España. Invitaron a los dos, a Darío y a Chocano. O sea, o hacemos que se reconcilien o hacemos que se maten, habrá dicho España. Y entonces invitaron a Darío, invitaron a Chocano, ambos llegaron a España y cuando estaban viajando, Chocano no es tonto. Chocano se las sabe todas. Chocano dice, ¿por qué nos están invitando a los dos? Fácil, quieren que compitamos. Pues si quieren que compitamos, quieren ver quién es el mejor. Y hay un problema con Chocano. ¿Cuál es el problema con Chocano? Que Chocano no cae bien a la gente. Una persona soberbia no cae bien. Entonces, sabemos que Darío va a vender más. ¿Cómo hacemos para vender más? Chocano la pensó. Y en el momento en que Chocano la pensó, llegó a una conclusión. La mejor manera para vender más es primero cautivar al lector contrario. Obviamente los lectores de Rubén Darío van a ser más que los lectores de Chocano. Entonces, Chocano, ¿qué hizo? En pleno barco le pidió un favor a Rubén Darío. Le pidió que haga el prólogo de su libro. Y es así que Alma América se publica con el prólogo de Rubén Darío. Un momento, ¿a qué te refieres con prólogo? El prólogo, esa parte del libro que nunca lees antes de empezarlo, ¿te acuerdas? Claro, el prólogo, esa parte introductoria que casi siempre tú le pides a otra persona que la haga por ti, especialmente a alguien que admiras. Imagina lo siguiente, el prólogo es la presentación. Imagina lo siguiente, Marcia Estefanía Rea Gamboa acaba de publicar su libro. Y Marcia Estefanía Rea Gamboa publicó el libro. Y el libro se llama Historia de mi ex. Ahí está. Amores tóxicos se llama. Y entonces nadie conoce a Marcia Estefanía. Si yo no la conozco, no me voy a arriesgar a leerla. Es como cuando tú ves un montón de series en Netflix, Prime, Disney, pero si no sabes qué tales son, no las ves, ¿cierto? Hasta que alguien te las recomienda o hasta que alguien te las recomienda, te las presenta o alguien habla sobre ellas, sea en los medios o sea a través del diálogo. Entonces, imagina que yo veo el libro de Marcia Estefanía y abajo dice, con el prólogo de Mario Vargas Llosa. Ah, no, otra cosita pues, otra cosita. Si Vargas Llosa me recomienda el libro de Marcia, buen libro ha de ser, venga para acá, véndemelo. Y entonces, eso es el prólogo. El prólogo es aquello que tú le pides a un autor que admiras. El prólogo es aquello que tú le pides a un autor que contemplas, que admiras y sobre todo que le pides por favor que presente tu libro. Algo así. Y es precisamente Chocano el que le pide a Rubén Darío. Un momento, pero ¿Chocano admira a Darío? No. ¿Y por qué se lo pide a Darío? Porque no es tonto.
Porque cuando un lector de... No, no se cobra, no se cobra. Cuando un lector, es un cargo de honor, por decirlo así, cuando un lector de Darío ve el libro de Darío, lo va a comprar. Y cuando un lector de Darío ve el libro de Chocano, no le va a llamar la atención. Pero abajo dice, con el prólogo de Rubén Darío, ¡ah, caramba! Me lo llevo, me lo llevo. Cuando la Real Academia, hace unos 10 años casi, publicó la última edición de Gabriel García Márquez, de 100 años de soledad, la Real Academia publicó un libro enorme, porque tiene ensayos. ¿Y sabes qué es lo curioso del 100 años de soledad de García Márquez? Que la Real Academia le pidió a Vargas Llosa que haga el prólogo de García Márquez. Y todo el mundo sabe que Vargas Llosa y García Márquez fueron amigos. Todo el mundo sabe que Vargas Llosa y García Márquez fueron cercanos, pero que hace mucho que no lo son. Entonces, cuando Mario escribió el prólogo de Gabriel García Márquez, la chismografía literaria, el libro voló como pan caliente, porque todos querían leer qué cosa dice Vargas Llosa sobre García Márquez. Y obviamente Vargas Llosa desilusionó a todo el mundo porque habló de la manera más fría posible y solo un análisis literario, no le puso nada sentimental ni nada cercano, ¿cierto? Esos son rumores, Rafael. Obviamente no es parte tampoco del curso. Ahora, entonces, en este caso, esa sería la estrategia del prólogo. Así que ya sabes, quieres hacerte conocido, solo dices, hazme el prólogo, hazme el prólogo. Y así Rubén Darío, con mucho cariño, le hizo el prólogo. Este libro va a ser publicado en Madrid en el año de 1906. Y cuando Alma América se publique en 1906, Alma América va a tener diversos poemas importantes. Por ejemplo, dentro de Alma América vamos a tener poemas como Blasón. Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma y mi canto un ideal. Mi verso no se mece colgado en un ramaje, con un vaivén pausado de mata tropical. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol que me brinda el cetro de poder real. Y cuando me siento hispano, evoco al coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. Mi fantasía proviene de un abolengo moro. Los Andes son de plata y el león es de oro. Y ambas castas fundo con épico fragor. La sangre es española, pero incaico es el latín. Y de no ser poeta, quizás hubiese sido un blanco aventurero o un indio emperador. Mira la imagen soberbia de Chocano, ¿cierto? Mientras que Darío decía, pobrecito el poeta marginado, pobrecito el poeta humillado. Chocano decía, si yo no era poeta, o era conquistador o era inca, pero nada menos, pero nada menos. Esa es la imagen de Chocano. Chocano tiene poemas como Los caballos de los conquistadores. Los caballos eran fuertes, los caballos eran ágiles. Chocano dice, los caballos eran fuertes, los caballos eran ágiles. Chocano escribiría, por ejemplo, la imagen del caballo como aquel que hizo la conquista. La conquista no lo hicieron los conquistadores, sino sus caballos. Algo así, Christopher. Si podríamos decir que Chocano admira a alguien, obviamente sería Walt Whitman. Que por cierto, Walt Whitman se parece mucho a Chocano, o Chocano se parece mucho a él. Es un poeta soberbio, un poeta que escribió Canto a mí mismo, un poeta grandilocuente, autor de Hojas de hierba. Por ahí hay cierta referencia. Aunque Walt Whitman tiene un componente adicional. Whitman tenía inclinación homosexual y la inclinación homosexual le va a dar un plus a su poesía. ¿Por qué? Esto lo va a admirar, por ejemplo, Federico García Lorca. García Lorca admiraba a Whitman. Lorca también tiene inclinación homosexual, dicho sea de paso. Y lo que pasa es que en la época de Whitman, el hecho de tener una inclinación homosexual va a llevarlo a ser marginado, a vivir reprimido, a vivir en conflicto con la sociedad. Y por eso, en la época de Whitman, estamos hablando de finales del 19, inicio del 20, Whitman, debido a su opción homosexual, va a terminar como que apartándose de la realidad y hasta asumiendo una actitud soberbia. Así era más o menos la poesía homosexual de finales del siglo XIX, inicio del siglo XX. Ahora,
que dice, claro, para Chocano el poeta no era marginado. No, tampoco no es que lo apoyaron mucho, es que el poeta es grande. No es que lo apoyen, el poeta merece ser respetado porque el poeta no es cualquier tipo. Acuérdate que a diferencia de Darío, que se ganaba la vida cosiendo ternos, Chocano se ganaba la vida asesorando presidentes. ¿Te das cuenta? Es otra mentalidad. Mientras que Darío tenía una actividad marginal donde sufría porque él quería ser poeta, Chocano toda su vida vivió de su mente. Por eso Chocano dice, el poeta es grande porque piensa, el poeta es grande porque razona, porque imagina. Esa es la mentalidad. No es que reciba apoyo, no hay mecenas. Acá no hay mecenas. Tú te ganas todo a fuerza de tu intelecto. Ahora, Chocano también tenía una poesía tierna, dulce, delicada. Por ejemplo, hay un poema de Chocano llamado La Magnolia, donde aplica mucha plasticidad. Te voy a dibujar una flor, pero te la voy a dibujar con versos. Y Chocano dice así, en el bosque de aromas y de música lleno, aromas, olfato, música, oído, en el bosque de aromas y de música lleno, la magnolia florece, delicada y ligera cual vellón que en las zarpas enredado estuviera, o cual copo de espuma sobre el lago Serena. Es un marmorio digno de la clásica era, un marmorio prodigio de un artífice heleno, y destaca su fina redondeza manera de una dama que luce descotado su seno. No se sabe si es perla, no se sabe si es llanto, hay entre ella y la luna cierta historia de encanto en que una paloma pierde acaso la vida, porque es blanca, es pura, es bella, es graciosa y es leve, como un copo de espuma que se cuaja en la nieve, o como una paloma que se queda dormida. Eso, precisamente, es un poema de Chocano, musical, esteticista, plástico. Está hablando de una flor. ¿Te das cuenta? Ahí lo tienes. Ahora, este Chocano destacó mucho en Europa. No me preguntes quién ganó, quién vendió más, porque nunca se contó eso. Los dos destacaron enormemente, los dos terminaron siendo reconocidos como grandes escritores, pero algo le pasó a Chocano al volver. Esto no lo he puesto con ningún otro escritor que hemos estudiado, ¿cierto? Formalmente no, pero Chocano asesinó a un hombre. ¿Sí? Sí, Chocano asesinó a un hombre. Obviamente Ricardo Palma también, González Prada también, Salaverry también, porque eran militares. Pero Chocano no asesinó en guerra, ahí está la diferencia. Chocano cometió un crimen, eso es distinto. Una cosa es guerra militar y otra cosa es crimen. ¿Sabes por qué asesinó Chocano a un hombre? Porque habló mal de él. Ah, profe, no, pero espera. Ese muchachito al que mató Chocano se llamaba Edwin Elmore y era el hijo de un ministro o un ex ministro de Nicolás de Piérola. ¿Sabes por qué? Porque Edwin Elmore era un periodista y Edwin Elmore publicó en El Comercio algo que no le gustó a Chocano. Alucínate. Por un artículo periodístico lo mató. ¿Te imaginas si Chocano viviese hoy? ¿Qué le dijeron? Le dijeron imitador de Rubén Darío. Oh, no, pues. ¿Cómo le vas a decir imitador de Rubén Darío, un hombre que se empecinó por ser completamente opuesto a Rubén Darío? Chocano le dio en el ego. Chocano se ofendió. Chocano fue a esperarlo a la puerta del comercio. Chocano lo encaró, le dijo, explícame esto. Y entonces él dice, es la verdad. Chocano saca el arma y el otro se puso nervioso y le dice, es un artículo que lo escribió en Europa Josué Vasconcelos. Yo estoy traduciéndolo y presentándolo aquí. Y Chocano no quiso escuchar más y simplemente lo asesinó. Chocano lo mató y luego corre, pues, corre. Chocano se fue del país. Chocano fugó. ¿A dónde se fue? A Chile, para que no lo encuentren. Y cuando Chocano se fue a Chile,
Precisamente en Chile, Chocano se mantendría, entre comillas, en la clandestinidad, trabajando en la fiebre del salitre. Y un día, cuando Chocano estaba saliendo, un hombre lo miró y le dijo: ¿usted es José Santos Chocano? No. Señor Chocano, disculpe, me está confundiendo. Señor Chocano, deme su autógrafo. Perdón, pero te estás equivocando, déjame en paz. Señor Chocano, por favor. Y Chocano se enojó. Chocano lo miró y Chocano le dice: yo no tengo tiempo para ti. Habla con mi mano, ¿no? Yo no tengo tiempo para ti. Cuando le haces preguntas al profe: disculpa, no te conozco, no tengo tiempo para ti. Y entonces lo que no sabía Chocano es que ese tipo no es solo que sea arrogante, Silvana, es un asesino que está prófugo, que está en la clandestinidad. No puede estar diciendo: sí, soy Chocano, ¿cierto? Chocano se fue y Chocano se sube al tranvía. Y el otro, que era un esquizofrénico, según la historia oficial, era un esquizofrénico. Digo historia oficial porque existe la versión no oficial. Según la versión oficial, este esquizofrénico lo persiguió y este esquizofrénico lo mató. Se subió al tranvía tras él y le dijo: tú no tienes tiempo para mí, pero yo sí tengo tiempo para ti. Y Martín Cruz lo mató a puñaladas, varias puñaladas, en un tranvía en Chile. Ahí murió José Santos Chocano. Ahora, existen versiones no oficiales que dicen que en realidad la familia de Edwin Elmore fue la que lo mandó matar. La cuestión es que el tipo argumentó demencia y simplemente salió en libertad. Cuando Leguía se enteró que su gran amigo José Santos Chocano había muerto, no quiso que se quede mucho tiempo en Chile y organizó todo para repatriar sus restos. Y José Santos Chocano sería enterrado en el cementerio Presbítero Maestro. Lo curioso es que la tumba de Chocano, date una vuelta por el cementerio, la tumba de Chocano es la más chiquita de todo el cementerio. ¿Por qué? Porque está en el presbítero en Barros Altos. La tumba de Chocano es la más chiquita. ¿Por qué? Porque es simplemente 1 metro cuadrado. Y la tumba dice: 1 metro cuadrado de tierra pido. Tan solo 1 metro cuadrado para que me entierren de pie. Chocano es el único muerto enterrado parado en el cementerio. O sea, imagínate, antes muerto que sencillo, literal. Chocano es el único muerto enterrado parado en el cementerio, porque así lo había escrito en algunos versos antes de morir. Y le asumieron esa voluntad. Ese sería José Santos Chocano. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, el presbítero es el que está en el centro, por Barrios Altos. Una estación del tren te deja en la misma puerta del presbítero, precisamente. Y ese sí, sería el único poeta. Ahora, yo te voy a mencionar algo sencillo. A entrar al presbítero, si compras flores, entras gratis. Dices que vas a visitar un muerto. Pero si vas en familia o con amigos, mejor vas a la esquina, a la beneficencia, pagas tus 4 soles y al pagar tus 4 soles, si vas en grupo, tienes un guía que te va a pasear por todas las tumbas de los presidentes y escritores que están en el presbítero. En presbítero está Chocano, está Ricardo Palma, está González Prada, está Manuel Ascenso Segura, está Felipe Pardo y Aliaga, está Ciro Alegría. La lista es larga, la lista es larga. Son varios escritores y presidentes. Barrios Altos, centro de Lima. Que no te den miedo los muertos, más miedo da afuera del cementerio que adentro. Pero bueno, sigamos. Ahora, respondiendo a tu pregunta, me dijiste: ¿y hay modernismo cosmopolita en el Perú? Te lo pinto por acá para que sepas al menos el nombre. En el Perú, Chocano es poeta modernista mundonovista, pero existe en el Perú el modernismo cosmopolita. Y este modernismo cosmopolita solo es un caso. No viene en examen de admisión, pero a veces lo citan como alternativa o como distractor, ¿correcto?
Sí, obviamente. Acá, si hablamos de cosmopolita, tenemos a Clemente Palma. Y Clemente Palma va a ser el hijo de Ricardo Palma. Clemente Palma es el autor de Cuentos Malévolos. Y con Cuentos Malévolos nosotros vamos a tener los cuentos de terror modernistas en la literatura peruana. Uno de los cuentos más famosos del hijo de Ricardo Palma se llama Los ojos de Lina. Y este es lectura obligatoria en el colegio, así que imagino lo has leído, ¿cierto? ¿No? ¿No lo has leído? ¿De verdad? Culpemos al ministerio. A ver, te cuento. Jim está enamorado de Lina. Lina, yo te amo, Lina, yo te amo mucho. Pero Lina tiene un problema. ¿Sabes cuál es? Lina tiene una mirada demasiado potente. Lina tiene unos ojos demasiado poderosos, demasiado potentes. Lina tiene unos ojos que hasta te juro, dice Jim, cambian de color cuando está feliz, cuando está emocionada, cuando está asustada. Y es más, él puede mirar a Lina y a veces ve como si fueran peces pasando por la ventana de un barco las ideas. Cuando Lina está pensando, te juro que hasta le veo las ideas. Así lo dice. Pero no, esa Débora, pero no, acá hay algo importante. Lina se caracteriza porque tiene esa mirada aterradora, le da vértigo. No, no lo enamoró su mirada. Al contrario, Jim no puede verla a los ojos. Jim no quiere verla a los ojos. Lina, yo te amo, Lina. Lina, de verdad nos vamos a casar, Lina, pero no me pidas que te mire a los ojos, Lina. No me acostumbro todavía, por favor, Lina. Te prometo que poco a poco trataré de acostumbrarme, pero no me pidas que te mire a los ojos. Lina se puso triste. Lina se apartó. Cuando él quiso ir a visitarla, ya faltaba solo un mes para la boda, le mandaron una nota de Lina que decía que estaba enferma y que por favor no la venga a ver por unos días, que Lina estaba recuperándose. Sintió que la deprimió, sintió que la arruinó, sintió que la alejó. Jim no sabía qué hacer, pero es que le dijo la verdad. Y faltando unos días para la boda le llegó otro mensaje donde Lina le decía, quiero hablar contigo. Jim fue, ya hasta había recibido regalos para la boda. Jim llegó, subió a la habitación de Lina y la encontró sentada en la cama. Jim se acercó a ella y le dijo, Lina, siéntate, siéntate por favor, Jim. Me senté y solo mirando hacia abajo me dijo, Jim, me dolieron tus palabras. Me dolió el pensar que alguien con el que me tengo que casar, con el que me quiero casar, no puede siquiera verme a los ojos. Pero Lina, escucha. Pero luego lo pensé y recapacité. Si tuviste el valor de decirme eso, es porque aún quieres casarte conmigo, pero obviamente, te cuesta. Pero a pesar de todo, te quieres casar conmigo. Y Jim le dice, gracias por entenderlo. Y Lina le dice, Jim, sé que estos días has recibido muchos regalos, pero quiero darte también uno yo. Toma. Y me dio un cofre. En el momento en que abrí el cofre, bañados en sangre todavía, sus ojos, sus potentes ojos, estaban allí. ¿Qué has hecho? ¡Insensata! La miré a los ojos y tenía dos ojos de vidrio, negros, cubriendo los agujeros de su rostro. Y ella dice, hice lo que tenía que hacer, Jim. Hice solo lo que tenía que hacer. Ahora sí, tú y yo podemos ser felices juntos, siempre. Fin. Esos son los cuentos de Clemente Palma. ¿Te das cuenta? Tan fácil que era comprar unos lentes de sol, Sí, ¿cierto? profe. Esos son los cuentos de Clemente Palma. Clemente Palma tiene varios cuentos alucinantes. Por ejemplo, El hijo pródigo, donde el diablo se cansa de ser diablo y le pide perdón a Dios.
Y cuando el diablo sube al cielo a pedirle perdón a Dios, es que le dio una depre tremenda. Imagínate, el diablo estaba tan deprimido, el diablo también se deprime, estaba tan deprimido, no, Clemente es modernista, el diablo es tan deprimido que obviamente dejó de molestar a la gente. Y como el diablo dejó de molestar a la gente fue feliz. Y la gente era tan feliz que su vida era miserable. La gente era tan feliz que su vida era patética. La gente era tan feliz que comenzó a rezarle al diablo, ya pues mándanos una guerra, mándanos algo malo, ya no queremos ser así, ya nos aburrimos. Eso se llama decadentismo. El decadentismo es, lo más bonito de esta vida es que nunca vas a ser feliz, porque en el momento en que seas feliz, todo se habrá acabado. En el momento en que seas feliz, todo se habrá arruinado. El hijo pródigo. Y entonces, cuando el diablo sube al cielo, el diablo se encuentra con Dios y Dios lo mira y le dice, claro, un ejemplo sencillo, imagínate que tuvieses ingreso directo a San Marcos, no lo valorarías como ahora que te estás esforzando tanto. Si ingresases directo a San Marcos, no lo valorarías. Es como otras universidades de Latinoamérica que tienen ingresos directos, donde la tasa de migración es mayor. La mayoría se retira después del primer año. ¿Por qué? Porque no lo valora. Te das cuenta, pero cuando has dejado sangre, sudor y lágrimas, eso como que lo valoras mucho más, ¿cierto? Bueno, en este caso, el diablo sube al cielo y dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y Dios lo mira al diablo y le dice, abrázame. Y se abrazan los dos tan fuerte que el universo desaparece. Fin. ¿Hoy qué? ¿Qué me perdí? ¿Desapareció? Fin. Lo que pasa es que vivimos en un universo binario. Hay arriba porque hay abajo, hay frío porque hay caliente, hay bien porque hay mal, hay diablo porque hay Dios. Pero si no hay diablo, no hay Dios, fin del universo. Eso lo planteaba Clemente Palma. Esos son los cuentos de Clemente Palma. Hay varios cuentos alucinantes. Eso se llama cuentos malévolos. ¿Listo? Ok, señores, con esto tenemos el primer panorama. Dime que se entendió, dime que se entendió. Entramos al siglo XX. No es que esté bien ser malo, sino que si no hubiesen malos, no existirían buenos. Si no hubiesen pobres, no existirían poderosos. Si no hubiese altos, no existirían flacos. Bajos, perdón, si no hubiesen flacos, no existirían gordos. A eso se refiere con sistema binario. No digo que esté bien, sino que son necesarios. ¿Listo? Ok, señores, le vamos a tomar una foto y pasamos a la segunda pizarra de la clase de hoy. Estamos entrando en lo que es literatura peruana del siglo XX. ¿Listo? Perfecto. Ya está. Vamos a hacer la segunda parte. ¿Por qué el XD? ¿Por qué el XD? Cuéntame el chiste, cuéntame el chiste. Ahí está. Ahora sí. Que dio miedo, dice. A ver, pequeños. Seguimos en la República Aristocrática, pero ahora que ya sabes lo que es modernismo y sabes lo que es modernismo peruano, ahora tenemos que hablar acerca del posmodernismo. Y si hablamos acerca del posmodernismo, aquí nosotros vamos a tener precisamente a Abraham Valdelomar y José María Guren, que dicen, es algo autónomo. ¿A qué te refieres con autónomo específicamente? ¿A la literatura? Sí. ¿Por qué? Porque no vamos a imitar Europa. Por primera vez nuestra literatura deja de imitar Europa. Esa es una novedad importante, ¿cierto? Ahora, otro punto que vamos a señalar. En el Perú tenemos un detalle. Chocano fue el primero que creó una literatura propia. ¿Sabes cuál es el problema? Que la literatura de Chocano no es una literatura nacional. ¿Y por qué no es una literatura nacional? Porque Chocano es solo. Chocano tiene su grupo de a uno, como dirías. Chocano no representa al Perú. No es una literatura en grupo. Eso vendría después. Escúchame, a partir de este momento, toda la literatura peruana va a ser grupo. El vanguardismo es un grupo, el posmodernismo es un grupo, el indigenismo es un grupo, el urbanismo, la generación del 50, la generación del 60, son grupos. Chocano era el poeta solitario, por decirlo así. Pero Chocano demostró que se puede escribir sin imitar a Europa. Ese es el punto a favor. ¿Listo? Ahora, nos vamos a la teoría posmodernista.
Atentos todos. Si hablamos nosotros de literatura peruana del siglo XX, el capítulo importante aquí se va a llamar postmodernismo. Si hablamos de postmodernismo, lo primero que yo tengo que recordar es qué es el postmodernismo. Y te cuento. El postmodernismo aparece antes y después de un par de corrientes. El postmodernismo aparece después del modernismo. Y el postmodernismo aparece antes del vanguardismo. Si tuvieses que enmarcarlo en una época, dirías que el posmodernismo se desarrolla entre 1910 y 1920, es decir, la segunda década del siglo XX. Si hablamos del posmodernismo, yo tendría que recordar que la definición de posmodernismo es movimiento de transición, así se define, movimiento de transición entre el modernismo y el vanguardismo. Esa es la definición de posmodernismo. Movimiento de transición entre el modernismo y el vanguardismo. ¿Qué debo saber acerca de esto? El posmodernismo nació como una reacción ¿a qué? A los excesos del modernismo. Lo dijimos hace un momento. El modernismo se volvió mucho adorno. El modernismo se volvió mucho retocado, pero al final nada de mensaje. Y como el modernismo comenzó a caer en excesos, el posmodernismo es una reacción a esos excesos. El posmodernismo se va a caracterizar ¿por qué? Porque propone, por fin, la nueva literatura peruana. Eso es posmodernismo, la nueva literatura peruana. Pero ahora, en esta nueva literatura peruana, no vamos a tener un camino, vamos a tener varios. ¿Cómo es eso? Acá, en el modernismo, lo que vamos a tener es precisamente un conjunto de diversas expresiones postmodernistas. La pregunta es, ¿cuáles son esas expresiones? En esta pizarra te voy a plantear todas las expresiones postmodernistas y luego las vamos ahondando. Por ejemplo, mira. Si hablamos nosotros del postmodernismo, este postmodernismo se va a dividir al menos en 4 expresiones. La pregunta es, ¿cuáles son esas 4 expresiones? Te lo planteo de la siguiente manera. Por cultura general voy a mencionar algunos autores que luego los vamos a ver en otras etapas también. Mira, ¿qué es el postmodernismo? Las dos que vienen en examen de admisión. La primera se llama simbolismo. Esta no la voy a ahondar mucho porque la voy a explicar en el siguiente cuadro, pero te planteo algunos detalles. El simbolismo se caracteriza ¿por qué? Porque es una literatura llena de color y música. Así le vas a llamar. Una literatura llena de color y música. El simbolismo es una literatura, como su nombre lo dice, llena de símbolos, o sea, sugerencias. Y acá nosotros vamos a estudiar a José María, no Arguedas, ten cuidado, Eguren. Y si hablamos de José María Eguren, aquí tenemos simbólicas o la canción de las figuras. Descuida que de Eguren voy a hablar en breve. Primero estoy haciéndote el panorama. Simbólicas y la canción de las figuras. Aquí está el poema La niña de la lámpara azul, ¿cierto? Que dice,
Eso parece el modernismo. Dime por qué parece el modernismo, no entiendo. ¿Por color, por música te refieres? Ah, ya, sí, pero cuando hablemos de Guren te vas a dar cuenta que no. ¿Por qué? Porque Guren coge esas características, por eso se llama posmodernismo. Tenemos características modernistas, musicalidad, exotismo, esteticismo, sugerencias, son las mismas, pero le añadimos post, provincia, olvido, soledad, ternura. No, no está en contra, está en contra de los excesos, no del modernismo, está en contra de la falta de tema. Eso es de lo que está en contra, de la poesía hueca. Pero ellos no van a hacer una poesía hueca. ¿Qué va a incorporar Eguren? La ternura, la melancolía, la depresión, la nostalgia. Esos son los temas de Eguren, que no son modernistas. ¿Te das cuenta? Esos son los temas de Eguren que vamos a ver en breve. ¿Listo? Claro, un mayor mensaje es lo que vamos a incorporar. Ahora, descuide, estoy haciéndote la presentación recién. Estoy presentándote a todos para luego decirte quiénes son los que vienen en examen de admisión. El segundo momento del posmodernismo se va a llamar movimiento, así le vas a llamar, movimiento colónida. ¿Qué sabemos del movimiento colónida? El movimiento colónida también es posmodernista. El movimiento colónida, lo que yo tengo que saber es que este movimiento colónida nació con la revista del mismo nombre, con la revista Colónida. La novedad en el movimiento colónida, lo nacional provinciano. Acá vamos a hablar del Perú, pero un Perú de provincia. Valdelomar también tiene musicalidad, Valdelomar también tiene sugerencia, Valdelomar también tiene exotismo, Valdelomar también tiene esteticismo, igualito, igualito. Pero ¿dónde está la novedad? En el componente provinciano. Esa es la novedad de Valdelomar. Y acá Valdelomar es el líder del movimiento colonial. Abraham Valdelomar Pinto. Y si hablamos nosotros acerca de Abraham Valdelomar, el dandy, el conde de Lemos, vamos a tener poemas como Tristitia, vamos a tener poemas como El hermano ausente en la cena pascual y cuentos como El caballero Carmelo. Déjalo ahí, déjalo ahí. Estos dos tengo que explicarlos. Pero lo que tengo que saber para mi examen de admisión es quién más está por acá. Este contexto sí es necesario. Este contexto sí es vital para un examen. Así que vamos a establecerlo rápidamente. ¿Cuáles son los dos puntos que tenemos acá? Por ejemplo, lo que vamos a tener es precisamente la revista Amaur. ¿Sabes qué es esto? Esto sí es importante para mencionarlo aquí, porque no lo voy a repetir. Si hablamos de la revista Mauta, aquí estamos hablando de los movimientos de izquierda en América Latina. Aquí estamos hablando de la aparición del ideario socialista. Aquí estamos hablando de una literatura que tiene una completa tendencia social. Es aquí precisamente donde vamos a tener a un escritor peruano intelectual ensayista llamado José Carlos, ya sabes quién es, Mariátegui, quien se encargó de dirigir la revista Amauta. Si hablamos de José Carlos Mariátegui, firmaba siempre de muchas formas. Una de ellas, Juan Crónico. Así firmaba comúnmente, era como un seudónimo. Este José Carlos Mariátegui va a destacar no solo por la revista Mauta, sino por su libro 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. A este autor lo vamos a mencionar cuando estudiemos el capítulo de indigenismo. Cuando estudiemos el capítulo de indigenismo, ahí vamos a estudiar un poco sobre 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Porque Mariátegui tiene 2 ensayos que me interesan. El primero se llama el problema del indio. Y cuando estudiemos el problema del indio, ahí vamos a ver que para José Carlos Mariátegui el problema del indio no es educación, como dijo González Prada. Para José Carlos Mariátegui el problema del indio es la tierra, es el gamonal,
son los factores socioeconómicos. Y por eso Mariátegui también es indianista. Así como González Prada, José Carlos Mariátegui también es un escritor indianista. Y segundo, vamos a ver el problema de la literatura. Y acá vamos a estudiar cómo José Carlos Mariátegui divide a la literatura peruana. Para José Carlos Mariátegui, la literatura peruana va a tener diversos momentos. Una etapa cosmopolita, una etapa nacional y una etapa, afrancesada. Eso es lo que vamos a estudiar nosotros con paciencia cuando hablemos del indigenismo. Y el otro punto que está acá, solo es contexto, se va a llamar arielismo. Y cuando hablemos del arielismo, aquí nosotros vamos a hablar de un grupo de escritores que admiran una obra llamada Ariel, de un uruguayo llamado José Enrique Rodó. Ellos, admirando este ensayo, se van a llamar la generación novecentista. Estos son los falsos futuristas de la literatura peruana. ¿Y acá qué tenemos? Tenemos en realidad a una aristocracia. La aristocracia hace literatura. Y es acá que vas a tener autores, por ejemplo, como José de la Riva Agüero. Y con José de la Riva Agüero, descendiente de uno de los primeros presidentes de nuestra historia, vamos a tener, por ejemplo, el panorama de la literatura del Perú independiente. Un primer panorama o línea de tiempo de la literatura peruana. Tenemos también acá otro escritor peruano. Un escritor que va a ser indianista también, así como Mariátegui, así como González Prada, vamos a tener un escritor indianista, pero él tiene una peculiaridad, es indianista exótico, indianista influenciado por el modernismo, se llama Ventura García Calderón. Él muestra indios, por decirlo de alguna manera, nada apegados a la realidad. Al contrario, una visión casi falsa del indio. Y esto lo vamos a tener con La venganza del cóndor. Esto que estoy planteando acá es solo el panorama postmodernista. Ahora, lo que nos toca a nosotros trabajar es qué cosa tiene Eguren, qué cosa tiene Valdelomar. Y con eso tienes todo el panorama del postmodernismo. Pero tú tienes que saber que en este postmodernismo vamos a tener que en este periodo de transición hay 4 expresiones. Y estas 4 expresiones son el simbolismo, el movimiento colónida, la revista Mauta y el arielismo. ¿Estamos bien aquí? ¿Sencillo? Perfecto. Dime, ¿alguna duda? ¿Todo bien? Ahora sí vamos a hablar de Eguren y Valdelomar, pero primero, si no tienes alguna duda, ya, el movimiento colonial lo voy a explicar justo ahora. Borro y te explico estos dos. Estos dos los tengo que explicar justo ahora. ¿Por qué dices eso? Vamos. ¿Todo bien? ¿Sí, claro? Ajá, Mariátegui también es indianista. Claro, indigenista todavía no nace el término. El indigenismo nace. Sí, muchos autores, es que los necesitas para tu examen. Tenemos que ver varios autores. Ahora sí, vamos a ahondar solo 2. Ok. Un ratito le tomamos foto y vemos esa parte. A ver, ¿qué dice? Ya, sí. El arielismo se llamó falso futurismo, ¿por qué? Lo que pasa es que los escritores arielistas se hicieron aparecer como los más novedosos, como los más destacados, pero en realidad era la aristocracia peruana que escribía solo para su grupo, o sea, era una literatura solo para la élite. Y esta literatura se hizo llamar futurista, pero por ejemplo, una propuesta que tenían estos futuristas es, si quieren mejorar la economía peruana, volvamos a la esclavitud. Y creo que tú sabes que volver a la esclavitud no tiene nada de futurista, ¿cierto? Por eso es que nosotros aquí, en ese punto, el llamado arielismo, vamos a tener a la clase alta haciendo literatura para la clase alta. Por eso es que no lo estudiamos directamente para examen de admisión, solo es panorama. ¿Listo? Sí, demasiado clasista. No género, sino grupo. Un grupo demasiado clasista, eso sí es verdad.
Vamos a ver, ahora sí, para terminar, último punto. Escúchame. Sí, solo es para la clase alta. A ver, no es que por eso no venga, no es que por eso no venga. Lo que pasa es que son etapas que no destacan. No hay calidad literaria, a eso se refiere, no hay calidad literaria. Lo único que va a venir en el examen es la etapa más destacada, simbolismo. Y no, en Villarreal te viene todo esto como autor y obra. Por eso te estoy mencionando todo el panorama, como autor y obra. A eso se refiere, nada más. No, simplemente, ¿por qué te he mencionado eso de clase alta? Te lo explico aquí. Porque Valdelomar era un enemigo de ellos. Ellos son conocidos porque Valdelomar es su enemigo, en realidad. Y es aquí que el movimiento Colónida nace en contra de ese grupo. Por eso es que hay una pelea entre Valdelomar y ellos. ¿Qué es el movimiento Colónida? Te cuento, escúchame bien. El movimiento Colónida nace con una revista del mismo nombre. El movimiento Colónida nace con la revista Colónida. Esta revista Colónida era una revista que proponía un cambio. ¿Qué cambio planteaba el movimiento Colónida? Escúchame. Primero, en contra de esta aristocracia soberbia. El movimiento Colónida se caracteriza porque está en contra del academicismo, así le vas a llamar, academicismo, del intelectual, académico, soberbio, pedante, está en contra de eso. Segundo, que dice un poquito más, la cámara, ya, un ratito. A ver. Uy. Sí, un poquito para allá. A ver, está en contra del academicismo. Primera idea. ¿Qué es esto? El academicista es el intelectual soberbio, te decía, el pedante, el orgulloso. Ya estamos viendo, no te preocupes. Ahora, otro detalle que tenemos que considerar nosotros es que el movimiento Colónida se opone, escúchame bien, se opone a las castas literarias. ¿A qué se refiere con castas literarias? Las familias de intelectuales soberbios que se sentían dueños de la verdad. Por ejemplo, para que te hagas una idea, ¿qué fue? No entendí el chiste. Dice, ya, para que se hagan una idea, si nosotros hablamos del movimiento Colónida, el movimiento Colónida se va a caracterizar porque está en contra del intelectual pedante, soberbio, orgulloso, los arielistas sobre todo. ¿Por qué? Porque antes la literatura se centraba en Lima y nada más que en Lima. Entonces acá nace por primera vez en la literatura lo nacional provincial. Y ahora, si vamos a hablar de la provincia, con la provincia vamos a tener algunas características. La literatura va a estar llena de descripción y evocación. Esto es lo más importante. La literatura está llena de descripciones y la literatura está llena de recuerdos. ¿Por qué? Porque vas a hablar de tu provincia, vas a evocar la imagen de provincia. Si bien es cierto, en este grupo colaboran varias personas, por ejemplo, en este grupo colabora Federico More, en este grupo colabora Percy Gibson, son algunos de los personajes que están acá. Para tu examen de admisión necesitas saber uno solamente. El que tenemos que estudiar es Abraham Valdelomar. Si hablamos nosotros acerca de Abraham Valdelomar, ¿qué debo saber acerca de este escritor? Vamos a ver algunas ideas importantes. Abraham Valdelomar, aquel personaje que lo tienes en el billete de 50 soles, ¿cierto? Si hablamos nosotros acerca de Abraham Valdelomar Pinto, con Abraham Valdelomar vamos a recordar al dandy, elegante, soberbio, bien vestido. Abraham Valdelomar, con él vamos a recordar al conde, ¿te acuerdas? Al conde de Lemus, así se le llama. Con Abraham Valdelomar vamos a recordar al padre del cuento peruano. Todo esto es asociado a Abraham Valdelomar. Si hablamos nosotros acerca de la literatura de Abraham Valdelomar, podríamos decir que Valdelomar va a tener etapas. ¿Cómo es eso? Cuando Valdelomar llega a Lima, vamos a tener la etapa de Valdelomar que se asocia a la infancia provinciana. Si hablamos de infancia provinciana, mire, es todo lo opuesto al arrielismo, pues nace la provincia en la literatura. Aquí vamos a tener
la vida aldeana. Estos son los temas recurrentes en Preguntas de ECO. Aquí vamos a tener la imagen del hogar provinciano, vamos a hablar de la familia, aquí vamos a tener sobre todo el recuerdo, la añoranza, y esto va de la mano con un concepto llamado evocación. Y es aquí, en esta etapa, donde aparece Tristitia, el poema que vimos hace un momento. Mi infancia que fue dulce, serena, triste y sola. Se deslizó en la paz de una aldea lejana entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, el hermano ausente en la cena pascual. Y con el hermano ausente en la cena pascual, nosotros vamos a tener precisamente lo que se conoce como el hogar provinciano. La misma mesa holgada de nogal, la misma sirvienta que coloca el suculento manjar. ¿Qué dice? Quiere volver a su infancia, solo recordarla. Recordarla, la infancia es un pretexto para entregarle al público peruano cómo se vive en provincia. Es mostrarle cómo se vive en provincia. Ese es el objetivo de esta etapa. Aquí aparece, por ejemplo, un cuento, El Caballero Carmelo. En realidad es un libro de cuentos donde está el Caballero Carmelo, el vuelo de los cóndores, Evaristo el sauce que murió de amor. Y aquí, en el Caballero Carmelo, vamos a ver cómo el Carmelo se va a enfrentar al Ajiseco el 28 de julio en la feria de San Andrés de Pisco. Acuérdate que el Carmelo vivía dentro de la familia, era parte de la familia, era un regalo del hermano Roberto que había venido de viaje. El regalo era para papá y este Carmelo llegó a ser más famoso que el mismo alcalde. Este Carmelo era glorioso, sin embargo, cuando habían acabado sus años de gloria, el Carmelo estaba viejo, papá aceptó una pelea entre el Carmelo y el Ajiseco. Papá decidía, porque una característica de esta primera etapa de Valdelomar es precisamente una familia patriarcal. Papá manda. En los cuentos iniciales de Valdelomar, papá manda. Y entonces papá aceptó la pelea. Todos estuvieron en desacuerdo, pero papá mandaba. Al Carmelo lo tenían entrenando. Era una pelea a muerte. Y el 28 de julio se fue hasta San Andrés de Pisco. Yo lo seguí, un narrador en primera persona. Yo lo seguí y en ese momento lo vi al Carmelo. El Carmelo se enfrentaría al Ajiseco, un gallo mucho más joven que él. El Ajiseco lo rodeó, el Carmelo se mantuvo prudente, el Ajiseco intentó cortarlo con la espuela, el Carmelo batió las alas hacia atrás esquivando el golpe. Cuando le tocaba atacar al Carmelo, el Ajiseco batió las alas hacia arriba. El Carmelo no podía ver y el Ajiseco lo agarró a letazos, espuelazos, picotazos. Pasaron unos segundos y entonces, en ese momento, el Carmelo estaba tendido en la arena y las cuchillas habían entrado y salido por todo su cuerpo. Yo quise llorar. El juez dijo, todavía no entierra el pico. Y el Carmelo se levanta. Cuando el Carmelo se levanta malherido, el Carmelo, porque está en el cuento, hijo, porque está en el cuento. Cuando el Carmelo se levanta malherido, el Ajiseco quiere atacar, pero el Carmelo en sus ojos tiene el brillo de juventud y con las alas lo hunde en la arena. Un par de picotazos, aletazos, espuelazos y el juez grita, Ajiseco enterró el pico. Ganador, Caballero Carmelo. Y la gente gritaba, Carmelo, Carmelo. Lo sacamos corriendo, le soplamos aguardiente bajo las alitas, lo llevamos a la casa. El Carmelo estaba malherido. En ese momento pasaron 1, 2, 3 días, le dábamos maíz en el piquito. Al tercer día se levantó, se dirigió hacia la ventana, el sol estaba a punto de ocultarse y el Carmelo extendió las alas. Se sanó, dijo mi hermana. El Carmelo cantó mirando al sol y cayó muerto. Al final, el Caballero Carmelo se murió. Esa noche la cena fue fría y silenciosa, nadie quiso tocar el tema y a la mañana siguiente no tendríamos su canto alegre como una melodía, pero jamás vamos a olvidar aquel que fue el héroe de nuestra infancia, el Caballero Carmelo. Es así precisamente, es así como termina este cuento. Esta es la etapa de Valdelomar vinculada con la infancia provinciana. Luego Valdelomar se limeniza. Y cuando Valdelomar se limeniza, se vuelve más limeño que nunca, Valdelomar va a tener influencia del neorrealismo, una literatura urbana. Valdelomar va a hacerse amigo de José Carlos Mariátegui. Juntos van a hacer una obra de teatro llamada La Mariscala, sobre Francisca Zubiaga. Valdelomar va a decir, el Perú es Lima. Lima es Girón de la Unión. Girón de la Unión es el Palais Concert. El Palais Concert es mi casa y mi casa soy yo.
Ese era Valdelomar. Y este Valdelomar, completamente distinto al primero, va a escribir novelas como La ciudad de los tísicos. En La ciudad de los tísicos es una novela violenta, radical, una novela casi vanguardista. Valdelomar quería ser vanguardista, ¿correcto? Ahora, claro, el Valdelomar soy yo. Acá vamos a tener, por ejemplo, los cuentos chinos. Mira, ya comenzó a volverse cosmopolita. Cuentos chinos, cuentos yanquis. Acá tiene, por ejemplo, Los hijos del sol. Y acá hay un cuento bien llamativo de Valdelomar, llamado El alfarero, donde curiosamente un alfarero quiere pintar el atardecer más precioso, pero no encuentra el rojo. Furioso, arroja la vasija, esta rebota y se corta el dedo. Y cuando el alfarero se corta el dedo, se limpia la mano, y en el momento en que se limpia la mano, ve el rojo, y esa sangre era el rojo que estaba buscando. Así que el alfarero sabía lo que tenía que hacer. Se cortó un brazo, y mientras la sangre chorreaba, con la otra mano pintaba. Al final el alfarero cayó de rodillas y murió ante el atardecer más precioso que se puede imaginar. Dio su vida por el arte. Te das cuenta que eso es muy distinto al Caballero Carmelo, ¿cierto? Ese es el segundo Valdelomar. Podríamos decir que Valdelomar tiene como dos facetas, dos etapas, al inicio y al final. Y el último punto que vamos a poner en esta pizarra ya no se llama movimiento colónida. El último punto que vamos a poner en esta pizarra se conoce como simbolismo. ¿Y cómo podríamos resumir el simbolismo? Escúchame bien. Como dijimos hace un momento, el simbolismo se caracteriza por el cromatismo. En la poesía simbolista vamos a tener referencias al color. El simbolismo se caracteriza por la musicalidad. La poesía simbolista está llena de ritmo. En el simbolismo vamos a tener la sugerencia. La poesía simbolista está llena de metáforas. El simbolismo se caracteriza porque aquí se va a trabajar una poesía pura. ¿Qué cosa es una poesía pura? Una poesía sin componentes sociales, una poesía en donde no haya lucha, en donde no haya cambio, una poesía sin componentes sociales. El neorrealismo, sí, es una tendencia vanguardista que nace en Italia. Significa urbanismo, lo vamos a ver cuando hablemos de Ribeiro. Ribeiro era neorrealista. Ahora, el simbolismo se va a caracterizar, ¿por qué? Porque no es explícito. ¿Qué significa que el simbolismo no es explícito? Significa que el simbolismo muestra una cosmovisión, pero la muestra sesgada. ¿A qué te refieres con sesgada? Yo te hablo de la niña de la lámpara azul, pero yo no te digo quién es la niña de la lámpara azul. Yo te hablo de los Reyes Rojos, pero no te digo quiénes son los Reyes Rojos. ¿Te das cuenta? A eso se refiere con una cosmovisión sesgada. Acá, obviamente, esto es cosmopolitista. Cosmopolitista porque te habla de mundos de ensueño, mundos ajenos, es exótico porque te habla pues de fantasía. Y es acá, en esta etapa, donde destaca la poesía de José María Eguren. Y si tuvieses que recordar a Eguren, dirías que Eguren es el poeta niño, porque va a tener escenarios infantiles en su poesía. Eguren es el poeta puro, porque te va a hablar de poesía alejada de la sociedad. Eguren va a escribir poemarios como Simbólicas. En Simbólicas está el poema El Duque. Hoy se casa el duque, no es, viene el chantre, viene el juez. Eguren va a escribir, por ejemplo, la canción de las figuras, y en la canción de las figuras tienes el famoso poema La niña de la lámpara azul. En el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. ¿Cierto? Claro, no es directo, es más que nada sesgado. A eso se refiere la palabra sesgado. Vamos a ver los poemas, pero vamos a verlos con las preguntas. ¿Te parece? Vamos a plantear las preguntas porque en las preguntas he visto que hay varios poemas y con eso sacamos las características.
¿Tienes tu separata a la mano? Sí, 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 sí. Habla. ¿Sí? Perfecto. Sígueme. Primero hablemos de Valdelomar. ¿Qué nos dice Valdelomar? Abraham Valdelomar fue un escritor que, en su vida diaria, enfrentó los valores tradicionales de la sociedad burguesa. Sin embargo, uno de sus cuentos más preciados, El Caballero Carmelo, posee algunas características de tales valores. ¿Qué significa? Valdelomar se opuso a esa sociedad oficial, se opuso a los valores tradicionales, por ejemplo, de la familia. Valdelomar fue muy radical, pero en El Caballero Carmelo, Valdelomar va a plantear una característica importante. A. Fortalecimiento de la familia patriarcal con sus propias jerarquías. Parece esa, ¿cierto? Parece que esa es. Acuérdate que papá es el que manda en el Caballero Carmelo. B. Exaltación del gallo de pelea como símbolo de honestidad. No tiene nada que ver. C. El elogio de la clase popular a través de un animal de abolengo. No, pues, porque si tú marcas la C, ¿cómo vas a elogiar la clase popular? Si lo que estás diciendo es que Valdelomar siempre se opuso a la vida burguesa. Sin embargo, o sea, tiene que ser algo distinto. Abolengo es linaje, abolengo es raza. No tiene nada que ver, pues, porque si el animal es aristocrático, ¿cómo vas a elogiar lo popular? Son palabras opuestas. Y la D, la subordinación del hermano mayor a la madre. El hermano mayor solo aparece al inicio. La clave es obvia, la clave es la A. ¿Por qué la clave es la A? Porque Valdelomar siempre se opuso a la familia y a las instituciones. Pero en el Caballero Carmelo, papá dice pelea y pelea. Punto. Esta pregunta fue de examen de admisión. La 2 no es el elogio hacia el animal. Elogio hacia el animal. ¿Quién dice elogio hacia el animal? Acá lo que está diciendo es el elogio de la clase popular, elogiar a la clase popular a través de un animal. No tiene nada que ver. Valdelomar no está elogiando a clases populares. Lee bien la alternativa. En la 2, en los versos del poema El Duque, ¿qué denota? Y es una característica de su poesía. Hoy se casa el duque, no es musicalidad. Viene el chantre, viene el juez con pendones de escarlata, florida cabalgata. A la 1, a las 12 y a las 10, que se casa el duque primor con la hija de clavo de olor. Y a los pórticos y a los espacios mira la novia con ardor, sus ojos dos topacios de brillor. Hacen fieros ademanes, nobles rojos como alacranes, color rojo. Concentrando sus resuellos, grita el más hercúleo de ellos. ¿Quién al gran duque entretiene y el gran cortejo se irrita? Pero el duque no viene, se lo ha comido Paquita. A, alejamiento de la realidad objetiva. Parece que es correcta, parece que es correcta, pero te está diciendo una característica ya. B, angustia por lo metafísico, no, eso es depresión. C, interés por el público infantil. No, la poesía no va al público infantil. Parece, pero no es infantil, su lenguaje no es infantil. Y la D, parnasianismo francés. La clave es la A. ¿Por qué es la A? Porque el poeta va a escapar de la realidad. Cuando Eguren te habla de mundos mágicos, ¿cómo se le llama eso? Escapar de la realidad, exotismo. La clave sería la letra A. ¿Listo? Dime, habla. Cosmopolita. Cosmopolita es hablar de mundos alejados. Cosmopolita, sí, a nivel, a ver, te explico. Cosmopolita es cuando una persona se siente ciudadana del mundo. ¿Qué significa eso? Que yo por ser peruano, a ver, te explico. Yo por ser peruano no voy a hablarte solo de los incas. Yo cosmopolita, yo te voy a hablar del Minotauro, yo te voy a hablar de hadas, te voy a hablar de princesas, te voy a hablar de duendes. No son mi pasado, pero yo soy cosmopolita. Todo pasado es mío. A eso se refiere. Mundos de ensueño se va a referir a hadas, princesas, reyes, cuentos de hadas que no son el pasado americano. Por eso es cosmopolita. Claro, es cosmopolita por eso. Ahora, la 2, la 3. En relación al poema Los Reyes Rojos, alternativa incorrecta. Incorrecta, dice. No puedes marcar la B, dice incorrecta. Desde la aurora combaten los Reyes Rojos con lanza de oro por verdes bosques, purpurinos cerros, vibra su ceño. Falcones, reyes batallan en lejanías de oro, su lina por luz de cadmio airadas, se ven pequeñas sus formas negras, viene la noche y firmes combaten con los Reyes de Oro. Se hace uso del epíteto y el hipérbaton, apela al cromatismo, hay latinismos y un tiempo cíclico. Los Reyes Rojos son símbolos monosémicos. Ya, la pregunta tiene como clave D y te explico por qué.
A ver, pero puede ser cosmopolita y no hablar de mundos de ensueño, ser de otras culturas. ¿A qué te refieres con ser de otras culturas? Por ejemplo, si hablas de historia, sí, se podría ser cosmopolita. Si hablas de hechos históricos como Borges, sí, sin ser de mundos de ensueño, sí, sí se podría. Ahora, te explico por qué la D es la clave. Monosémico significa que tiene un significado. Yo te hago una pregunta, ¿la poesía de Guren tiene solo un significado o no? La poesía de Guren, no, porque es simbolista, se puede interpretar de muchas formas, por eso la clave sería la D. ¿Listo? Así era fácil, es completamente opuesta. En la 4, esbelto, magro, musculoso, su afilada cabeza roja, justiciero y prudente, agallas bermejas, delgada cresta de encendido color, ojos vivos, redondos, mirada fiera y perdonadora, acerado pico agudo, la cola hacia un arco de plumas tornasoles, su cuerpo de color caramelo avanzaba por el pecho audaz y duro, las piernas fuertes, estacas musulmanas y agudas, defendían cubiertas de escamas, pero parecían las de un armado caballero medieval. Estás describiendo al Carmelo como un caballero medieval, ¿cierto? Pregunto, mira las claves, nada más. ¿Hay cromatismo? Sí. ¿Por qué? Porque estás hablando de una cabeza roja y color caramelo. Mira, así trabajas rápido. Si hay cromatismos, eliminas la B. Eliminas la B. Ya eliminaste una. Segundo, ¿hay prosopografía? Sí. ¿Qué es prosopografía? Describir con detalles, describir con características. Entonces eliminas la A, eliminas la A. Entonces tienes la C o la D. ¿Qué cosa manda? ¿Qué cosa? Ah, no, perdón. Sí, sí, tienes la C o la D. ¿Manda la 1 o manda la 2? ¿Es preciosista o simbolista? La clave sería en el lenguaje simbolista. Preciosista es barroco. Preciosista es barroco, por si acaso. Entonces te quedas 1, 3 y 4. La clave sería la letra C. La letra C. 1, 3 y 4. 5. Con respecto a Guren, marca cromatismo es hablar de colores, hablar de colores. A ver, 5. Marca la alternativa incorrecta. Con simbólica se inicia la tradición poética en el Perú. Sí, poesía propia. Desarrolla la poesía social. Ahí está la clave. La clave es la B. Eguren no es social. ¿Eguren qué cosa es? Un poeta puro. Eguren es un poeta que se aleja de la realidad. No es social. 5, clave beso. 6. ¿Qué figuras literarias te encuentran? A ver, en el pasadizo nebuloso de frente comienza con una preposición. ¿Te acuerdas qué era eso? Un hipérbato, ¿cierto? Un hipérbato. En el pasadizo nebuloso, ¿cuál mágico sueño de Estambul? ¿Cuál? ¿Cuál? Enciérralo en un círculo. Es un símil, creo que ya salió la clave. Hipérbato y símil. ¿Cuál mágico sueño de Estambul? Su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Ágil y risueña se insinúa y su llama seductora brilla. Ahí hay más metáfora que otra cosa. Y tiembla en su cabello la garúa de la playa de la maravilla. Llama seductor, eso es una metáfora de pasión, seducción. La A, hiperbatón, símil y metáfora. Hiperbatón, símil y metáfora. 7. Exotismo en la poesía de Eguren. ¿Dónde está lo exótico en Eguren? Hablar de mundos de ensueño, hablar de mundos mágicos, hablar de ambientes infantiles. A ver, dice lo exótico, representación de ambiente de misterio, seducción, sensualismo, alusiones referentes al mundo infantil y lúdico, empleo de referencia a la mitología nórdica. Ya, en este caso sería la letra C, hablar de ambientes infantiles, ambientes de juegos, casa, casa, casa. 8. Dentro del posmodernismo, el movimiento colónida tiene un lugar privilegiado y transgresor. ¿Cuál es una característica del movimiento colónida? Retorno a la provincia, la expresión poética sencilla, libre de retoricismos. La A aparece. Manifiesta una admiración por Ribagüero. No, se odian, se odian. Toma el nombre de la revista, el mismo nombre, publicada en 1913 y liderada por Abraham Valdelomar. Ajá, esa está mejor. Y perfeccionamiento, no, ya salió. ¿Por qué la A tendríamos que eliminarla? Porque en la A se habla de lo nacional provinciano, pero no habla de retornar a la provincia, no habla de retornar a la provincia. En cambio, la C es más precisa. Nace con la revista Colonia en 1913 por Abraham Valdelomar. La clave sería la C. 9. No es característica de Valdelomar. El mar, el hogar provinciano, la niñez, la nostalgia, la ternura.
Ajá, la clave sería la letra D, porque en sus cuentos no es que lo muestra de manera superficial, al contrario, te muestra las vivencias provincianas. Dedo, dedo, dedo. 10. ¿Qué cosa no es cierto sobre el caballero Carmelo? ¿El caballero Carmelo es heroico exaltado? Sí. ¿El narrador está en primera persona? Sí. ¿El Carmelo vence al Ajiseco a pesar que nunca participó? No, la clave es la C. El Carmelo ya había participado en muchas peleas. El Carmelo ya había participado en muchas peleas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque Eguren no se centra mucho en la mitología nórdica. Eguren no te va a hablar de Thor, no te va a hablar de Odín, no te va a hablar de nada de ello. Por eso, nórdica no. ¿Listo? Europea en general quizá, pero nórdica no. A ver, la 10. A ver, la 9 ya la hicimos, ¿no? Sí, la 10. El caballero Carmelo de Valdelomar. No es cierto, otra vez. Es una imagen heroica, narrada en primera persona. Es lo mismo, creo. Carmelo vence a la... Sí, otra vez, la C, la C, la C. La 10, la casa. 11. Desde la aurora combaten los reyes rojos con lanza de oro. Los versos son del poemario Simbólicas de Guren. Clave A, clave A, clave A. 12. Abraham Valdelomar escribió El Caballero Carmelo, influido por valorar cultura andina, historia peruana, conocimiento del mundo urbano o infancia vinculada al mar. ¿Por qué escribió El Caballero Carmelo? ¿Qué tiene que ver con El Caballero Carmelo? Habla andino, no puede ser. ¿Cómo va a ser la andino? No, Caballero Carmelo es Pisco. Pisco, ¿dónde queda Pisco? San Andrés, frente al mar, frente al mar. La clave sería la letra D, la letra D. 13. Mi madre no dijo una sola palabra y bajo la luz amarillenta el lamparín nos mirábamos todos. Al día siguiente no tendríamos su canto alegre. ¿Qué significa eso? ¿Qué cuento es? Canto alegre. El caballero Carmelo, dedo. La poesía de Guren tiene influencia del simbolismo. ¿Por qué? El símbolo. ¿Cómo se le llama el símbolo? Metáfora. ¿Cómo se le llama la metáfora? Sugerencia. Sugerencia. 14, la C. 15. Ajeno al caballero Carmelo. Ajeno al caballero Carmelo. Andino, pues claro, andino. Muy bien, Paula. La clave sería la C. Listo, señores. Con eso iniciamos siglo XX y estamos planteando vanguardia para la próxima clase.